Bienvenidos un día Moon S a su canal favorito de chismecito, de noticias frescas y jugositas sobre el mundo del espectáculo, especialmente, ya lo saben, todo lo que tiene que ver con nuestros artistas turcos que tanto amamos. Espero que es tu copyright N teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para enterarse de todo lo que pasando en el mundo de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Porque amigos muos, hoy vamos a hablar de ellos, de la pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N, que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar un poquito, ¿verdad? Hande y Kerem, Eda y Serkan para los moods nostálgicos. Y es que como ustedes saben, en el mundo del espectáculo, los rumores vuelan mood SRU, pido que un jaro migratorio. Y últimamente han estado circulando algunas cosillas sobre Hande y Kerem que nos han tenido a todos con el corazu superíndice 3N en la garganta. ¿Se acuerdan de esos chismes que decuan que estaban distanciados, que agua problemas incluso, que ya no se soportaban? ¡Ay, Dios mío! Casi nos da un infarto colectivo a todos los fans. Pues bien, hoy vamos a ponerle fin a toda esa novela, porque tengo información superíndice 3N frescúsima, de primera mano, que desmiente todos esos rumores malintencionados. Asu que prepun rense un cafecito, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque vamos a desenmascarar la verdad de ese de todo este embrollo. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, para que no te pierdas ni una sola de nuestras actualizaciones sobre tus artistas favoritos. Tenemos mucho contenido divertido e interesante para ti. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para nosotros. Sol lo máximo. Bien, ahora entremos de lleno al tema que nos compete. Como les deco a los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre Hande y Kerem han estado circulando con fuerza en las redes sociales y en algunos medios de comunicación superíndice 3N. Se decua que sus agendas estaban demasiado apretadas, que no tenían tiempo para verse, que han surgido diferencias irreconciliables, e incluso algunos se atrevieron a decir que había terceras personas involucradas. Imagúnense el drama. Una verdadera telenovela turca fuera de la pantalla. Pero, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? La verdad, amigos muos, es que la mayoría de estas afirmaciones son puras especulaciones, inventos de personas que tal vez no tienen nada mejor que hacer que sembrar cizaú más menos a. La realidad es mucho más sencilla y afortunadamente mucho más positiva. Hande y Kerem estuvieron más unidos que nunca. Lo escucharon bien, más unidos que nunca. Y no solo eso, sino que además estuvieron manejando la situación superíndice 3N con una elegancia y una madurez que nos deja a todos boquiabiertos. ¿Y CEU superíndice 3 molo su copyright? Pues porque tengo pruebas, tengo información superíndice 3N verificada y lo más importante, tengo fuentes confiables cercanas a la pareja. Mis contactos valen oro, se los digo. Para empezar, hay que entender que Hande y Kerem son dos personas muy exitosas, con carreras profesionales demandantes. Ambos estuvieron trabajando en proyectos importantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Esto significa que efectivamente sus agendas pueden estar un poco apretadas y que no siempre tienen la oportunidad de verse tan seguido como quisieran. Pero esto no significa que haya problemas en su relación superíndice 3N. Al contrario, demuestran una madurez admirable y un respeto mutuo por sus respectivas carreras. Entienden que el trabajo es importante y que apoyarse en el crecimiento profesional del otro es fundamental para una relación superíndice 3N sana. Además en las últimas semanas, hemos visto varias pruebas de que su relación superíndice 3N sigue viento en popa. Han sido captados juntos en diferentes eventos públicos, donde se les ha visto muy más menos osos y felices. Recientemente asistieron a una gala Venu Copyright FICA donde no dejaron de sonreírse y de tomarse de la mano. Incluso se les vio bailando juntos. Y no un bailecito cualquiera, Un baile con miradas de complicidad y risas contagiosas. ¿Du superíndice 3D es el distanciamiento en eso? Por favor, du superíndice 3D. Pero eso no es todo. También copyright N hay publicaciones en redes sociales que demuestran que siguen muy conectados. Se dan me gusta en sus fotos, se comentan mutuamente y, de vez en cuando, hasta comparten mensajes más menos osos. Tal vez no lo hacen tan seguido como antes, pero eso no significa que haya un problema.
Simplemente estu n siendo mu s discretos con su relación superíndice 3n, lo cual es comprensible, considerando la presión superíndice 3n mediu tica a la que estu n sometidos. Imagunense tener a todos los ojos del mundo encima, analizando cada uno de sus movimientos. Es para volverse loco. Por eso entiendo perfectamente que quieran mantener su vida privada un poco alejada del foco público. Además, una fuente cercana a la pareja me confirmó superíndice 3 que aunque sus agendas copyright n apretadas, siempre encuentran tiempo para estar juntos, ya sea para una cena romántica, una escapada de fin de semana o simplemente para pasar una tarde tranquila en casa. Me contaron que a Ande le encanta cocinarle a Kerem y que con diéresis copyright, él es su fan número 1. Se apoyan mutuamente en sus proyectos, se dan con diéresis nimo y se demuestran su amor en cada oportunidad que tienen. Copyright lindo. De verdad que son goals de pareja. Entonces, ¿por copyright siguen circulando los rumores? Pues, como les dije antes, hay personas que disfrutan sembrando cizao más menos hay creando drama donde no lo hay. Son como los villanos de las telenovelas, pero en la vida real. También copyright n hay medios de comunicación superíndice 3n que se aprovechan de la situación superíndice 3n para generar clics y visitas en sus páginas web. El amarillismo vende lamentablemente. Y por supuesto siempre hay fans que tal vez tienen expectativas poco realistas sobre la relación superíndice 3n de sus ídolos. A veces nos dejamos llevar demasiado por la fantasía y olvidamos que son personas reales con vidas reales. Pero lo importante es no dejarse llevar por los rumores y confiar en la información superíndice 3n verificada. Y la información superíndice 3n verificada es que Ande y Kerem estuden felices, enamorados y unidos que nunca. Asu que podemos respirar tranquilos y seguir disfrutando de su talento y de su amor. Y no creer en todo lo que leemos en internet, por favor. Ahora bien, hablemos un poquito de los proyectos en los que estuden trabajando Ande y Kerem. Como saben, Ande ha estado muy ocupada con su carrera como actriz. Ha participado en varias series y películas que han sido con diéresis copyright cito tanto en Turquía como en el extranjero. Además de ese, también copyright y ha trabajado como modelo para varias marcas importantes. Es una mujer talentosa, hermosa y con una gran proyección superíndice 3n internacional. Y además de ese tiene un estilo impecable. Por su parte, Kerem también copyright n ha estado muy enfocado en su carrera como actor. Ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. También copyright n ha trabajado como productor y guionista. Es un hombre inteligente, carismático y con un gran potencial. Y ni hablar de su sentido del humor, que es contagioso. Ambos estuvieron en un momento muy importante de sus carreras y estuvieron aprovechando al máximo todas las oportunidades que se les presentan. Y lo muy importante es que se apoyan mutuamente en sus proyectos y se celebran sus logros. Eso es lo que hace que su relación superíndice 3n sea tan especial y tan inspiradora. Son un ejemplo de que se puede tener una relación superíndice 3n exitosa sin sacrificar las ambiciones personales. Y hablando de inspiración superíndice 3n, hay que recordar el impacto que tuvo su relación superíndice 3n en la serie Senu con diéresis al Cam. La química entre Ande y Kerem era innegable y eso se transmitió a Trabu copyright S de la pantalla. Cada escena era una explosión superíndice 3n de emociones. Su interpretación superíndice 3n de Eda y Serkan nos enamoró superíndice 3, nos hizo reur y nos hizo creer en el amor verdadero. Y aunque la serie terminó superíndice 3, el amor entre Ande y Kerem continúa. Y eso es lo que realmente importa. Asu que amigos mos dejemos de lado los rumores y celebremos el amor de Ande y Kerem. Apoyemos sus carreras y deseo copyright mosles lo mejor en todo lo que hagan. Y recordemos que al final del dúa, lo más importante es la felicidad y el bienestar de cada uno. Y si ellos son felices juntos, nosotros también copyright n. Ahora, profundizando un poco en los rumores, es importante analizar de du superíndice 3 de vienen y por copyright se propagan tan pido. Muchas veces estos chismes nacen de perfiles falsos en redes sociales, que se dedican a inventar historias y a generar controversia. También copyright n hay algunos medios de comunicación superíndice 3n que con tal de conseguir una noticia jugosa, no verifican la información superíndice 3n y publican cualquier cosa. Es una irresponsabilidad total.
Y lamentablemente muchos fans caen en la trampa y empiezan a difundir los rumores sin siquiera cuestionarlos. Tenemos que ser muy críticos con lo que consumimos en Internet. Otra cosa que alimenta los rumores es la idealización superíndice 3N de las relaciones de las celebridades. A menudo vemos solo la versión superíndice 3N edulcorada que nos muestran en las redes sociales y nos olvidamos de que detrás de las fotos perfectas hay personas reales con problemas y desafos como todos los de Mu-Esed. Ninguna relación superíndice 3N es perfecta, ni siquiera la de Andy y Kerem. Por eso es importante recordar que son una pareja normal que pasando por las mismas cosas que cualquier otra pareja. Tienen sus momentos buenos y sus momentos malos, sus discusiones y sus reconciliaciones. Lo importante es que se aman y que comprometidos a construir un futuro juntos. Y hablando de futuro, muchos fans se preguntan si Andy y Kerem tienen planes de casarse. Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Pues bien, aunque no tengo información superíndice 3N concreta sobre ese tema, lo que puedo decirles es que ambos muy enfocados en sus carreras y que disfrutando de su relación superíndice 3N dúa a dúa. Creo que todavía es pronto para hablar de boda, pero quién sabe. El futuro es incierto y todo puede pasar. Lo que me gustaría ver es que vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto. Será un sueño más menos o hecho realidad para todos los fans de Senu con diéresis al cap. Imagúnense la cómica que tendrán en pantalla. Será un con diéresis copyright sito asegurado. Ojalá que algún productor se anime a hacer realidad este deseo. En resumen, el vídeo de hoy ha servido para desmentir los rumores de un supuesto distanciamiento entre Ander Rafael y Kerem Bürsin. Hemos demostrado que a pesar de sus agendas apretadas y la presión superíndice 3N medio utica, siguen más unidos que nunca. Hemos visto pruebas de su amor en eventos públicos, en redes sociales y a través copyright de fuentes confiables. Así que podemos estar tranquilos y seguir disfrutando de su talento y de su relación superíndice 3N. Y no dejarnos engañar por las noticias falsas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para aclarar sus dudas sobre la relación superíndice 3N de Andy y Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen en los rumores? ¿Creen que Andy y Kerem harán una aparición pública para callar a los chismosos? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme los invito a que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3 y a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de la verdad. Difundamos la verdad y combatamos los rumores. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Tenemos mucho contenido interesante para ustedes. Hasta la superíndice 3 Sima. Los quiero mucho. Cuídense. Y no dejen que los chismosos les arruinen el dúa.